Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente aquí la pastora Lucy para seguir meditando en los dones espirituales. Y hoy la clase se trata de dos dones más, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Hablaremos del primero, diversos géneros de lenguas. Es un lenguaje sobrenatural, inspirado por el Espíritu Santo en lenguas que nunca se han aprendido. Obviamente esto es todo obra del Espíritu Santo. Normalmente es un lenguaje no comprensible. Es una promesa de Dios para sus hijos. Quiero que anotes estos versículos donde declara lo que te estoy diciendo. Marcos 16, del 15 al 17 y Hechos capítulo 2. Ahí lo vas a ver. Ahora quiero que busquemos 1 Corintios 14. En 1 Corintios 14 vamos a poder desglosar, desmenuzar de qué se trata este don de diversos géneros de lenguas. Entonces, vamos a leer, yo aquí mismo voy buscando también y te voy a describir algunas cosas que menciona. 1 Corintios 14, versículo 2, por ejemplo, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu está orando, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y del 15 en adelante, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que habla en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dice el 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Wow, Pablo, en medio de este pasaje tan hermoso, bien explicado, está a favor del don de lenguas. Él valoraba el don en su propia vida. Él podía interceder, orar, hablar con Dios más allá de su entendimiento o articular las palabras. No solo con el entendimiento, sino también con las lenguas que Dios da. Y a diferencia de lo que sucedió en Pentecostés, en Hechos capítulo 2 del versículo 11, donde se habla de que muchos fueron bautizados en lenguas y que en su propio lenguaje hablaban maravillas de Dios, ahí se está hablando de otras lenguas de idiomas, que no son lo mismo a las lenguas
angelicales o espirituales que estamos hablando o estudiando. Pero Pablo reconoció que este don de lenguas nadie lo entendía, porque las lenguas no son para hablar, mejor dicho, son para hablar con Dios, para hablar las intenciones del Espíritu. Es el mismo Espíritu Santo intercediendo, usando ese lenguaje que solo Dios conoce. Y el apóstol Pablo también nos dice: pero más quiero que profeticéis. Tan bueno como es el don de lenguas, Pablo ve el don de la profecía como algo mejor para la iglesia en conjunto. ¿Por qué? Porque es para que la iglesia reciba edificación. Él aclaró en este pasaje que el hablar en lenguas uno se edifica a sí mismo. El hablar en lenguas es para tu edificación. ¡Qué hermoso! Dime si hoy no vas a pedir hablar en lenguas. Pedirle al Señor que te bautice en lenguas. Otra frase que se menciona en este pasaje dice: mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Hablar en lenguas es una comunicación con Dios a través del espíritu y pasa por alto nuestro entendimiento racional. Para algunos, orar en lenguas les parece indeseable, porque estamos acostumbrados a entender lo que decimos. Valoramos más nuestro intelecto a veces o entendimiento en lugar de dejarnos llevar por el Espíritu Santo y orar conforme a la intención del Espíritu. ¡Wow! Y ahí en 1 Corintios 14, del 15 al 19, 1 Corintios 14, del 15 al 19, Pablo enfatiza: oraré con el Espíritu, pero también voy a orar con entendimiento. Pero en la iglesia, dice, prefiero hablar 5 o 1000 palabras con mi entendimiento que 10.000 palabras en lengua desconocida. Por tanto, el uso de las lenguas, Pablo lo enfoca en su vida con devoción al Señor. Entonces, vemos la importancia del hablar en lenguas para edificación de uno mismo, de tu espíritu. Y es un lenguaje que solo Dios puede entender, que solo Dios puede. Y dice Pablo, a través del Espíritu Santo, dice: son misterios, hablamos misterios. ¡Wow! Qué importante es el hablar en lenguas. Diversos géneros de lenguas. Hoy te animo a que tú le pidas al Señor que te bautice con las lenguas del Espíritu Santo, con ese lenguaje que solo Dios puede entender y que es para tu edificación, que al hablarlas es para que tú te edifiques. El próximo don es interpretación de lenguas. Y bueno, creo que está bien sencillamente explicado. 1 Corintios 14 nos explica que este don no tendría ningún significado sin el don de diversos géneros de lenguas. Podemos definir este don como una expresión inspirada también por el Espíritu Santo que nos da el significado de un mensaje a través de lenguas. Estos dones pueden estar en una sola persona o pueden manifestarse en varias, como por ejemplo en la iglesia, en la congregación, alguien puede hablar en lenguas y otro puede interpretar por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu le da la interpretación de lo que la otra persona está diciendo en lenguas. Y bueno, así también el Espíritu Santo edifica al cuerpo de Cristo, ¿no? Es maravilloso ver esa unidad que hay a través del cuerpo de Cristo, usando diferentes dones que el Espíritu de Dios da en diferentes personas. Qué lindo sería ver todos estos dones en acción en el cuerpo de Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Cómo se glorificaría Dios en medio del uso de estos dones, usando sus hijos para afirmar, para consolar, para levantar, para declarar el poder, para declarar revelación? ¡Wow! Así debe crecer nuestra iglesia. Así que de hoy en adelante debemos pedir esos dones espirituales.
Luego tenemos otro paquete de dones en Romanos 12, del versículo 6 al 8, que lo hemos mencionado anteriormente. Es el don de servicio, el don de enseñanza, el don de dar y repartir, el don de la exhortación, el don de liderar o presidir y el don de misericordia. Todos estos están mencionados en Romanos 12, del versículo 6 al 8. Entonces, creo que está muy explicado, no tenemos mucho que abundar en el servicio, por ejemplo, en el don de la enseñanza, ¿no? Es la habilidad que Dios nos da para enseñar la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, de una manera clara, efectiva. El don de dar o repartir, hay dones, estos dones, por ejemplo, son muy marcados en algunas personas que al enterarse de alguna necesidad o constantemente están buscando la manera de bendecir a otros en tiempos de necesidad o no, la disposición que tienen con su generosidad. El otro don de exhortación, que también es la capacidad de animar, de alentar a otros en su fe. Sí, hay muchos hermanos marcados con este don. El otro don de liderar o de presidir, capacidad de dirigir y guiar a otros con mucha sabiduría y gracia. ¿Y qué diremos del don de misericordia? Ese don tan compasivo, ese don que muestra empatía por los demás, ¿no? Damos gracias a Dios por todos estos dones que Él ha dejado accesibles a su iglesia. Y pareciera mentira, pero a veces no anhelamos los dones. Y Pablo nos exhorta a que anhelemos los dones. Más que los dones espirituales, también que profeticemos. Los dones ministeriales. A veces es triste saber que anhelamos tantas cosas en la vida, profesiones, títulos, vocaciones, y cuando venimos al cuerpo de Cristo, cuando venimos a la verdad, cuando venimos a ser salvos y nos enteramos de estos dones, a veces no tenemos ese tipo de ambición, pero oro al Señor que nazca en ti una ambición, un anhelo por tener estos dones para bendecir a otros. Necesitamos bendecir y edificar la iglesia. Sin estos dones es imposible. Por algo Dios los dio. Y bueno, terminamos hasta aquí la clase de los dones espirituales. Ojalá que hayas tenido tus apuntes, escrito tus preguntas y haber también anotado los versículos. Que siga Dios hablándote por medio de estos pasajes, ya sea en tu vida personal, que sea hablándote a través de otras personas. Sigue haciendo tus preguntas y dando tus dudas de repente a otros que ya saben del tema y que puedas ser edificado a través del cuerpo de Cristo también. Así que nos vemos en la próxima clase.